Sean una vez más bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra catequesis. Nos acercamos ya al final de la primera temporada, y lo hacemos en un último episodio destinado a entrar en algunos pormenores ulteriores del misterio de la unión hipostática. En los capítulos previos se ha insistido en que la Iglesia afirma la realidad de tanto la humanidad como la divinidad de la persona única de Jesucristo. Esto da lugar a una serie de preguntas de gran interés acerca de la manera concreta en la que se dieron en él una serie de realidades que son inherentes a nuestra condición humana. ¿Cómo conocía a Jesucristo? ¿Experimentó pasiones y afectos humanos? ¿Era su voluntad libre capaz de pecar? ¿Fue perfeccionado con las gracias y dones que Dios nos dispensa a nosotros para que podamos alcanzar la santidad? ¿Se puede retratar la humanidad santísima del Verbo para efectos de rendirle culto, o por el contrario nuestra oración debiera ser reservada exclusivamente para su divinidad puramente espiritual? Exploremos estas cosas. En los últimos episodios hemos visto cómo los primeros concilios, en continuidad con la fe apostólica, defendieron decididamente la realidad de la encarnación, afirmando de modo inequívoco la verdadera humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero este reconocimiento de la llamada unión hipostática, es decir, de la coexistencia de ambas naturalezas en la unidad de una persona, lejos de resolver todas las dificultades, da pie a una serie de preguntas ulteriores de peculiar complejidad. En Jesucristo hay con toda propiedad un cuerpo y un alma humanos, plenamente reales, que por consiguiente dan lugar a verdaderas operaciones de conocimiento intelectual, volición libre, afectos sensibles, movimientos corporales, etc. Y todas estas operaciones pertenecen con toda propiedad a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, a la persona divina del Hijo, que ha asumido nuestra condición humana. Pero obviamente el Hijo de Dios comunica en cierto modo a su humanidad su modo de existir personal al interior de la Trinidad, de tal modo que en las operaciones humanas de Cristo se expresa también, en cierto modo, su divinidad. ¿Cómo entender todo esto? En primer lugar, se debe insistir en la real humanidad y divinidad del Verbo, y por consiguiente, en la realidad de su obrar tanto humano como divino. Por eso sería un error, por ejemplo, pensar que en Jesucristo la persona del Verbo toma el lugar del alma. Jesucristo no podría ser verdadero hombre si su cuerpo no estuviera auténticamente informado por un alma racional humana. Por eso, ya en el siglo IV, el Papa San Dámaso I condena la tesis de Apolinar de la Odisea, diciendo que el mismo Hijo y Verbo de Dios no estuvo en su cuerpo en lugar del alma racional e inteligente, sino que tomó y salvó nuestra alma, esto es racional e inteligente, pero sin pecado. Esto no es mero tecnicismo o sutileza metafísica, ya que la coexistencia de verdaderas humanidad y divinidad en la persona única del Verbo, de tal modo que se puedan imputar las acciones humanas a la persona divina y viceversa, forma parte del misterio de nuestra redención. Recordemos, una vez más, como en la Gaudium et Spes nos recuerda el Concilio Vaticano II que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todos nosotros, excepto en el pecado. Ahora bien, tanto el obrar divino como el humano pertenecen a la persona única del Verbo, y por consiguiente, sea que obre desde su humanidad o desde su divinidad, las operaciones resultantes se le atribuyen a uno y el mismo sujeto en el cual coexisten armónicamente la naturaleza humana y divina. Esto da lugar a lo que en teología se llama communicatio idiomarum, o comunicación de los nombres, en virtud de la cual se aplican correctamente a la misma persona de Jesucristo las propiedades divinas y humanas. Así, en el Nuevo Testamento abundan las expresiones intencionalmente paradójicas en las que se atribuye una acción divina a la persona que es designada con un nombre que aluda a su naturaleza humana, y viceversa se atribuyen obras humanas a la persona designada con un nombre que apela a su condición divina. Por ejemplo, Pedro dice a los judíos en su discurso de Pentecostés: «Matasteis al autor de la vida». Y San Pablo también habla de quienes han crucificado al Señor de la gloria. Naturalmente, Cristo es autor de la vida y Señor de la gloria en cuanto Dios verdadero, pero solo es matado y crucificado en cuanto verdadero hombre. Y no hay problema alguno con los modos de expresarse recién ejemplificados, porque ellos precisamente destacan la unidad de ambas naturalezas en una persona única. Lo que no debe hacerse, en cambio, es atribuir directamente a una naturaleza las operaciones que son propias de la otra. Sería un obvio malentendido atribuir la gloria a la humanidad y la muerte a la divinidad. Es precisamente para evitar ese segundo tipo de confusiones
que es importante distinguir entre la dualidad de las naturalezas y la unidad ontológica de la persona. La naturaleza expresa el qué es una cosa, a qué clase o especie de seres pertenece en virtud de su modo de ser esencial. La persona expresa quién es alguien, designa directamente al individuo que subsiste y se expresa en la naturaleza que le es propia. La redención es obra de una persona única que subsiste y se expresa en dos naturalezas realmente distintas. En Jesucristo hay verdaderamente dos tipos de operaciones, humanas y divinas, pero ambos modos de obrar son propios de la misma persona, de tal modo que tanto las acciones humanas y divinas son por igual acciones de Jesucristo, el Verbo encarnado. En medida que es humano y divino, Jesucristo debe tener a la vez una ciencia o conocimiento verdaderamente humano, es decir, que es producto del despliegue de las facultades cognitivas inherentes a su alma racional, en conjunto con un conocimiento o ciencia verdaderamente divino, o sea, auténtica omnisciencia o conocimiento absoluto. Ambos tipos de inteligencia son verdaderamente distintos y no deben ser confundidos, pero tampoco puede imaginarse que sean compartimentos estancos totalmente incomunicados. Al contrario, ellos interactúan entre sí en virtud de la unidad personal del Verbo, y por lo tanto la ciencia humana de Jesucristo es en cierto modo perfeccionada por el estar unida su humanidad a la persona divina. Pero el conocimiento infinito que le pertenece a la persona divina no puede serle propiamente comunicado en su integridad a la naturaleza humana, que a lo sumo es capaz de conocimiento natural adquirido, un conocimiento sobrenatural infuso y una verdadera visión inmediata a la divinidad solo en cuanto esta es posible en esta vida a un ser humano en virtud de una gracia especial. Entonces, en cuanto al conocimiento humano, la tradición le reconoce a Cristo un verdadero saber humano adquirido. Por eso San Lucas nos dice claramente que el niño Jesús crecía en sabiduría. Estamos acá hablando de esos conocimientos que es propio del ser humano alcanzar mediante la experiencia y no poseer de un modo innato. No hace falta imaginar que Jesús ya hablaba desde recién nacido ni nada por el estilo. Estrictamente, parece que tampoco hace falta suponer que siempre que hace una pregunta esté simplemente fingiendo por motivos pedagógicos. Los evangelios presentan un Jesús que le pregunta a los apóstoles: ¿cuántos panes tenéis? O ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y que interroga a María de Betania sobre el cuerpo de Lázaro preguntando: ¿dónde lo pusisteis? O también nos describen en un lugar que, al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Incluso en un texto que ha sido especialmente discutido en la historia de la teología, Jesucristo declara expresamente cuando está hablando del fin de los tiempos que en cuanto a ese día y hora nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Grandes teólogos en la historia de la Iglesia han ensayado interpretaciones de estos textos compatibles con el supuesto de que en Jesucristo no podía haber forma alguna de ignorancia, sino que la dignidad del Verbo exigía que su humanidad santísima estuviera dotada desde el comienzo de una ciencia infusa que le permitiera saber todo lo humanamente posible. El mismo Santo Tomás de Aquino sostiene esta opinión en textos tempranos, pero luego cambia de parecer al considerar que es un aspecto importante de la condición humana el ser capaz de aprendizaje auténtico y fatigoso. Así, escribe hacia el final de su vida en la Suma Teológica: aunque en otra ocasión yo escribí de forma distinta, hay que decir que Cristo tuvo ciencia adquirida. Tal ciencia, hablando con propiedad, es una ciencia al modo humano, no solo por parte del sujeto que la recibe, sino también por parte de la causa que la produce, ya que esa ciencia se atribuye a Cristo por razón de la luz del entendimiento agente, que es connatural a la naturaleza humana. En ese sentido, parece indudable que al menos en lo que se refiere a su humanidad, Jesucristo debe ignorar ciertas cosas, y que esa ignorancia forma parte de la humillación o anonadamiento de la encarnación. Aún así, podría también plausiblemente matizarse que por la unión con la naturaleza divina, había también en su persona conocimiento pleno e infalible, incompatible con la ignorancia en sentido absoluto. En suma, los teólogos debaten entre posiciones más o menos radicales en lo que se refiere a la autenticidad del aprendizaje del Verbo encarnado. Lo que en todo caso ha de concederse es que, incluso si careciera de ciertos conocimientos, lo que no podría haber en Jesucristo es error propiamente tal. En efecto, una cosa es que la humanidad santísima de nuestro Señor no pudiera conocer aquellas cosas que es propio de un ser humano conocer experiencialmente sin haberlas experimentado. Y otra muy distinta suponer que producto de un ejercicio defectuoso de sus facultades cognitivas se formara creencias equivocadas.
Tampoco se le podría imputar ignorancia si por ello entendemos ausencia de conocimiento de cosas que debieran conocer. Al contrario, es claro que el Verbo encarnado debió conocer todo aquello que le era necesario saber para realizar su misión redentora. En todo caso, además de la ciencia adquirida, es claro que hay también en la humanidad del Verbo un conocimiento infuso. El conocimiento humano del Hijo de Dios también expresa la vida divina de su persona, en virtud de la cual hay una comunicación entre ambas naturalezas que permite a su humanidad santísima conocer todos aquellos designios eternos que tiene la misión de revelar. En virtud de esto, el Verbo sin duda conocía todo tipo de cosas que no podría haber aprendido mediante un mero despliegue de sus facultades naturales. Por ejemplo, profetiza por anticipado con gran detalle lo que habrá de padecer en Jerusalén. Y más precisamente advierte poco antes de la pasión que los discípulos se escandalizarán de él y que el propio Pedro lo negará 3 veces. También muestra en varios lugares conocer los pensamientos y deseos íntimos de las demás personas, como cuando anuncia en la última cena que uno de los dos se lo entregará, cuando echa en cara a sus adversarios el que se cuestionen internamente su autoridad para perdonar pecados, cuando encara también a sus discípulos por murmurar cuestionando lo que ha dicho en su discurso del pan de vida. El cuarto evangelio incluso declara que, en modo muy general, Jesús no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay al interior del hombre. En ese sentido, lo que declara Jesús desconocer respecto del designio divino, declara en otros contextos que no es su misión revelarlo. Así, antes de la ascensión, dice a los discípulos que le preguntan por el momento de la segunda venida: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. La tradición dominante de la Iglesia añade al conocimiento natural adquirido y sobrenatural infuso de Jesucristo una verdadera ciencia de visión. Es decir, durante siglos los teólogos han especulado que el Verbo encarnado gozaba ya en vida de la visión beatífica, o sea, de la contemplación inmediata de Dios. Esto parece tener la sorprendente consecuencia de que en Jesucristo no podría haber propiamente fe. No podría haber caminado en ese claroscuro que caracteriza nuestro andar terreno, confiando en la verdad de lo que el Padre revela, pero siendo incapaz de captarlo en su evidencia intrínseca. Sin duda, hay varios textos del Evangelio en los que se afirma que Jesús había visto al Padre desde toda eternidad y por eso lo podía dar a conocer. Aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. Hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto, damos testimonio. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Pero por otro lado, parece estar también la legítima inquietud de que parte de la humillación redentora a la que se sometió el Verbo al encarnarse incluyera esa experiencia real de la oscuridad que es inherente a la condición humana. En suma, si el Hijo había de padecer realmente, ¿no forma la ignorancia e incertidumbre parte del sufrimiento que debió experimentar en su carne redentora? La respuesta más tradicional a la pregunta por la ciencia del Verbo encarnado es que en él no hay ignorancia propiamente tal, ya que aquellas cosas que no puede conocer en virtud de su naturaleza humana, las puede conocer por la unión de dicha naturaleza con la persona divina. Así, el Papa San Gregorio Magno, en un documento del siglo VII, declara contra quienes negaban la plena conciencia de Jesucristo que el Hijo Omnipotente dice ignorar el día que Él hace que se ignore, no porque no lo sepa, sino porque no permite en modo alguno que se sepa. De ahí que se diga que solo el Padre lo sabe, porque el Hijo, consustancial con Él, por su naturaleza que es superior a los ángeles, tiene el saber lo que los ángeles ignoran. De ahí se puede dar un sentido más sutil al pasaje, es decir, que el unigénito encarnado y hecho por nosotros hombre perfecto, ciertamente la naturaleza humana sabe el día y la hora del juicio, sin embargo, no lo sabe por la naturaleza humana. Así pues, lo que en ella sabe, no lo sabe por ella, porque Dios hecho hombre, el día y hora del juicio lo sabe por el poder de su divinidad. El Catecismo nos cita en sentido similar a Máximo el Confesor, según el cual el Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Estrictamente, parece que en lo que se refiere a esta cuestión tan espinosa, la exigencia irrenunciable es que, primero, se admita que en cualquier caso la persona divina del Verbo participa de todo el conocimiento del Padre, y segundo, se conceda que ese conocimiento de la persona divina era comunicado a su naturaleza humana solo en la medida que ésta pudiera participarlo, y al menos para todo aquello cuyo conocimiento era preciso para nuestra salvación. Así, por ejemplo,
parece problemática la tesis propuesta hoy por algunos según la cual Jesús en su humanidad no era plenamente consciente de su filiación divina o de su condición mesiánica y de su misión redentora. ¿Cómo podría entonces haberse presentado a los suyos como Mesías legítimamente? Está claro que Cristo debió tener al menos un conocimiento de estas cosas que fuera proporcionado a su misión. Si dicha acción redentora exigía que la naturaleza humana de Jesucristo participara de un conocimiento pleno de todas estas cosas, entonces sin duda lo tuvo. Si por el contrario la realidad y plenitud de sus padecimientos exigía más bien que la comunicación de dicha ciencia a su condición humana fuera limitada, entonces aquel fue el caso. Algo similar a lo que hemos dicho respecto de las potencias cognitivas del Verbo encarnado debe afirmarse sobre sus facultades desiderativas. Así, en Jesucristo coexisten un querer divino perfecto, pero también una verdadera voluntad humana libre, y también auténticas pasiones o emociones a nivel sensible. De estas diversas facultades o fuentes del querer emanan afectos diversos. Así, se dice que Cristo tiene dos voluntades, humana y divina, y consiguientemente dos operaciones que brotan de cada cual, pero que lejos de entrar en oposición son siempre completamente concordantes. Este punto fue hecho explícitamente abordado en el Sexto Concilio Ecuménico, el tercero de Constantinopla, el año 681. Este concilio confesó que en Cristo hay dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión según la enseñanza de los santos padres. Y dos voluntades no contrarias, Dios nos libre, como dijeron los impíos herejes, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele ni combatirla, antes bien enteramente sometida a ella. Era en efecto menester que la voluntad de la carne se moviera, pero tenía que estar sujeta a la voluntad divina del mismo. El pasaje de los evangelios que estaba en el corazón de esta disputa era, por supuesto, la tremenda oración de Jesús en Getsemaní, donde dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En este modo de orar que transmite los evangelios, parece entreverse que la voluntad y sensibilidad humana de Jesucristo experimentaban cierto rechazo natural a la muerte y los sufrimientos de la pasión, que obviamente no se le podían presentar como algo atractivo. Pero vemos también cómo esa resistencia es vencida por la misma voluntad humana en un acto de libertad, en virtud del cual el querer humano queda del todo subordinado al querer divino, al cual es radicalmente obediente. Dios se ha hecho semejante al hombre en todo, menos en el pecado, y por consiguiente los deseos espontáneos de su carne humana podían realmente tentarlo, pero él jamás pudo consentir pecaminosamente a dicha tentación. Precisamente es en virtud de esa obediencia perfecta que él repara abundantemente la falta de Adán. Esto es a veces explicado a través de una distinción entre voluntas ut natura, el querer humano en cuanto naturalmente inclinado al bien, y voluntas ut ratio, nuestro querer en cuanto que elige libremente guiado por la razón. Es inherente a la condición humana el que cosas que bajo cierto respecto se nos presentan como repudiables por su carácter nocivo de nuestra naturaleza, las queramos de todos modos por un acto libre en la medida en que la razón nos las presenta como subordinadas a otro bien superior, cuya consecución reclama aceptarla. Así, en Cristo, la sensibilidad y el deseo natural no gustan de los sufrimientos de la pasión, que ciertamente serán nocivos para su humanidad, pero de todos modos estos son queridos libremente en su humanidad en cuanto que más profundamente desea nuestra salvación y la obediencia total a Dios. En cuanto a la sensibilidad, esta merece sin duda una mención aparte, siendo un tema particularmente entrañable. Creemos que en Jesucristo Dios ha amado al hombre con un corazón humano que se conmueve sensiblemente ante nuestros dolores y los siente como si fueran propios. Es este amor tan de carne y al mismo tiempo tan espiritual el que se plasma a lo largo de todo el Evangelio. En los relatos de las curaciones, los evangelistas con frecuencia enfatizan la verdadera compasión que ver al enfermo despertaba en el Señor. Este debía tener también manifestaciones corporales, de tal modo que eran visibles para quienes lo miraban. En un pasaje tremendo, San Juan describe que ante la tumba de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Este misterio del amor humano de Dios es lo que la Iglesia celebra y venera a través de la advocación del Sagrado Corazón.
Este corazón se presenta a nuestra veneración como auténticamente traspasado por nuestros pecados y ardiendo de amor por todos y cada uno de nosotros. En una encíclica dedicada a esta devoción, nos recordaba el Papa Pío XII que la imagen del Sagrado Corazón es considerada como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Un amor que los alcanza a todos, pero no de un modo puramente teórico y espiritual, sino que concreto y permeado de emociones reales, con todas las manifestaciones corporales que esto conlleva. Hemos repetido en más de una ocasión la célebre fórmula semejante a nosotros en todo salvo en el pecado. La salvedad en cuestión obviamente no es una trivialidad, y a muchos podrá hacerles levantar sospechas respecto de la auténtica humanidad del Verbo. ¿No es acaso la fragilidad moral algo inherente a nuestra condición humana? ¿Se puede ser verdadero hombre sin ser a la vez verdaderamente capaz de pecar? Parecerá quizá a algunos que una santidad que se posee en grado sumo y perfecto desde la cuna y que no se va adquiriendo gradualmente mediante una larga lucha contra nuestras malas inclinaciones no puede ser real, y que una libertad cuyo ejercicio no está realmente abierto a la posibilidad del pecado es en el fondo una libertad falsa e ilusoria. ¿Acaso no hubo en el Verbo encarnado verdadero progreso en santidad y virtudes, sino únicamente una plena impecabilidad que se preservó intacta desde el inicio de su existencia terrena hasta el momento de la muerte? Acá hace falta aclarar unos cuantos conceptos para evitar malentendidos. Comencemos por el concepto de santidad, que designa la perfección y majestad propias de Dios. Se trata de una eminencia y bondad absolutas que están asociadas a la total trascendencia por sobre todas las criaturas, en virtud de la cual la santidad es algo que en propiedad le pertenece a Dios de manera exclusiva, pero que por extensión se predica de aquellas criaturas que entran en una peculiar relación con Él. Especialmente mediante la comunicación de la vida sobrenatural, la criatura espiritual recibe el don de la filiación adoptiva, que comporta una verdadera divinización y por consiguiente santifica. Ahora bien, es obvio que si de una relación particularmente estrecha con Dios se trata, la humanidad santísima del Señor es por definición, en virtud de su unión con la persona divina del Verbo, la más santa de todas las criaturas que haya existido jamás. La unión hipostótica es en el fondo la máxima unión que podría darse entre Dios y una naturaleza creada, y por consiguiente conlleva también el máximo grado de santidad posible para una criatura. Ahora bien, a esta santidad radical, que procede de la que los teólogos han llamado gracia de la unión, en virtud de la cual la filiación de Jesucristo no es por adopción sino natural y procede de la unión de ambas naturalezas en la persona del Verbo, se añade también la posesión por parte de la humanidad de Cristo de lo que en teología espiritual se llama gracia habitual, con las consiguientes virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Con esto queremos decir que la naturaleza humana de nuestro Señor fue perfeccionada con todos los dones sobrenaturales con que Dios nos santifica a todos nosotros, que en su persona fueron derramados de un modo sobreabundante y eminente. Es de hecho a través de su persona que estos dones nos pueden ser luego dispensados a todos nosotros, en virtud de los méritos de su pasión y muerte y gloriosa resurrección. En ese sentido es que se dice también que en Cristo habitaba la plenitud de la gracia. Por lo tanto, en virtud de la unión hipostática con su consiguiente santidad sustancial y de la plenitud de la gracia habitual y los dones sobrenaturales, podemos afirmar la impecabilidad de Jesucristo, es decir, que éste no pudo pecar jamás. Esta correspondencia perfecta a todos los dones divinos es además requerida por su misión salvadora, en virtud de la cual debía ser una víctima inmaculada y perfecta cuya entrega total tuviera méritos infinitos. Si Cristo hubiera pecado, habría sido la misma persona del Verbo la que pecaba a través de su humanidad, lo que es desde luego un absurdo. Pero el que Cristo no pecara no vuelve su libertad a algo irreal y mucho menos hace que sus actos virtuosos no hayan requerido esfuerzo o que carezcan de mérito. Aún sin pecar nunca, Jesucristo fue sometido a verdaderas tentaciones, que superó de un modo admirable y digno de todo elogio. Desde luego, su naturaleza humana no estaba afectada por el fomis peccati o inclinación al mal que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, y por lo tanto el Señor no pudo, como nosotros, experimentar tentaciones que nacieran de su propio desorden moral interno. Pero esto no significa que no estuviera expuesto a pasiones naturales, en razón de las cuales experimentara la natural repulsión hacia aquellas cosas que son en algún sentido nocivas para nuestra naturaleza.
Ya comentamos más arriba cómo el episodio de Getsemaní revela a todas luces que Jesucristo experimentaba un natural rechazo hacia los dolores propios de la pasión. Pero en un acto de perfecta libertad, su voluntad racional sometía o subordinaba esas pasiones a la firme decisión de cumplir en todo la voluntad de su Padre Celestial. Por otro lado, la ausencia de desorden moral interior no impedía que fuera sometido a tentaciones extrínsecas, es decir, que el mismo demonio o incluso otras criaturas ejercieran presión sobre su humanidad santísima, instándolo a que fuera infiel al designio divino. Se trata de tentaciones perfectamente reales que experimentó en toda su intensidad, con independencia de que el Señor las rechazara por completo, sin ceder en ningún minuto al pecado que ellas insinuaban. Es con respecto a este nivel del misterio de Jesucristo que el evangelista Lucas nos dice al finalizar su relato sobre la infancia del Salvador que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, hay un sentido en el que su santidad no fue una mera condición estática, sino un verdadero proceso dinámico en virtud del cual había auténtico progreso. La correspondencia constante de la persona del Verbo en su humanidad santísima a los dones de Dios hizo que esta naturaleza creada fuera adquiriendo una perfección cada día mayor mediante el ejercicio permanente de todas las virtudes. Cristo experimentó verdaderas tentaciones, que venció también siempre con un verdadero esfuerzo para su humanidad santísima, y de este modo fue incluso adquiriendo en su humanidad verdaderos méritos delante de Dios. Esto lo convierte en un modelo real y tangible para todos nosotros, que debemos confiar firmemente en la realidad de su solidaridad con nuestra naturaleza frágil. No se es menos humano ni menos meritorio por no pecar. Al contrario, la abundancia de méritos libremente adquiridos mediante una correspondencia siempre fiel a la gracia y la ausencia total de pecado saca a la luz la realización más perfecta y plena de la naturaleza que Dios ha previsto para nosotros. La infinidad del Verbo quedó en la encarnación confinada en un cuerpo humano limitado. Hemos visto el combate que tuvo que dar la Iglesia de sus inicios para defender la realidad de esta carne en contra de quienes querían hacer de ella una mera apariencia. La espiritualidad infinita de Dios podía ahora ser físicamente contemplada a través del rostro humano de Jesucristo. La última gran batalla de la Iglesia de los primeros siglos contra quienes se resistían a aceptar esta doctrina heredada de los apóstoles fue la relacionada con la disputa con los iconoclastas en el Séptimo Concilio Ecuménico, el segundo de Nicea, el año 787. No hay que olvidar que entre los judíos había una prohibición estricta de retratar a Yahvé. Para destacar la trascendencia espiritual del Dios único y marcar distancia con la idolatría de los pueblos circundantes, el Antiguo Testamento estableció un culto severamente anicónico, es decir, carente de cualquier tipo de representación humana. Así, en el Deuteronomio, Moisés ordena a los israelitas que cuando entren en la tierra prometida, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados y prendan fuego a sus ídolos. Esta tendencia anicónica subsiste también con gran fuerza en el Islam, en cuyas mezquitas, de hecho, no puede haber nunca representación de figuras humanas. En la tradición cristiana hubo también desde antiguo quienes pensaban que dicha prohibición seguía vigente. Así, Clemente de Alejandría y Orígenes argumentan en contra de los íconos religiosos, insistiendo en la absoluta e infinita espiritualidad de Dios. Pero esta opinión contrasta con la generalizada praxis, observable también desde los comienzos del cristianismo, de producir innumerables imágenes del Salvador y venerarlas. Sobre todo a partir del siglo IV, la opinión dominante de los padres decanta con progresiva unanimidad hacia la legitimidad de este tipo de culto. Lo que estaba en juego, nuevamente, no era una sutileza menor, sino un punto muy importante de la vida espiritual. En el fondo se trataba de si en nuestro esfuerzo por dirigirnos a Dios y buscar la unión con Él, ¿se debe acaso prescindir de la humanidad carnal del Verbo y poner atención solo a la espiritualidad divina? La tendencia anicónica cobró especial vigor en el mundo oriental en el siglo VIII, posiblemente por influjo del Islam. El asunto se volvió crítico cuando el emperador León III prohibió la veneración de imágenes, dando inicio a una campaña de retiro y destrucción de los íconos. El segundo concilio de Nicea resolvió respecto a este tema que
De modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, la de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora, nuestra Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de las originales, y a tributarles el saludo y adoración de honor, no ciertamente la tría verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino como se hace con la figura de la preciosa y edificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada. La legitimidad de pintar la faz de nuestro Señor Jesucristo brota de la convicción de que, como se dice en el prefacio de Navidad, en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Por supuesto que con mucha frecuencia la elaboración de imágenes dará lugar a reconstrucciones creativas que no reflejan las particularidades concretas que tuvo el rostro humano de Jesús. Pero lo más importante es no olvidar la realidad concreta de esas facciones particulares y venerar así el que Dios haya asumido en sí estos rasgos humanos. Pintados en una imagen sagrada, los miembros del Verbo encarnado son venerados en su real humanidad, en cuya veneración adoramos a la persona divina del Hijo Eterno de Dios, que los hizo suyo y los entregó en la cruz para redimirnos. Agradezco mucho a quienes nos han acompañado en este nuevo episodio de nuestra catequesis. Como anunciaba en la ocasión anterior, ha llegado ya el momento de que cerremos nuestra primera temporada y nos tomemos un receso. Por eso, el episodio que viene será el último capítulo regular de este año. Durante los meses que sigan, solo se publicarán eventualmente episodios bonus de entrevista con ocasión de alguna festividad en particular. Agradezco una vez más que me hayan acompañado durante todos estos meses y les hago la invitación de que se unan una vez más la semana que viene para que cerremos la temporada por todo lo alto. Nos vemos online.